En el capítulo anterior, Xiao Su, sabiendo que el equipo de rescate podría llegar en cualquier momento, decidió salir de la fábrica rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Después de un tiempo, regresó a casa, y Liu Yan lo recibió amablemente, preguntándole si no se había hecho daño. Él lo negó y le preguntó si el ejército había regresado. Liu Yan, algo preocupado, le contó que algunos habían vuelto con heridas y, al ver el brazo de su hermano, lo examinó para asegurarse de que estaba bien. También le mencionó que habían traído los cuerpos de algunos compañeros que, al parecer, venían de la fábrica. Con esta información, Xiao Su confirmó que las armas de fuego podían ser efectivas contra los lobos. Aunque la probabilidad de éxito del ejército era aún baja, la situación en el pueblo no era tranquila. Otro pelotón había sido desplegado desde la muralla, y se les ordenó a todos que salieran de sus casas. Las personas, confundidas, se preguntaban qué estaba pasando, y el encargado del ejército, quien se llamaba Con Yan, anunció que se recompensaría a quien informara sobre alguien que hubiera escapado del pueblo esa noche. Xiao Su y Liu Yan también salieron a ver qué sucedía, aunque Xiao Su sentía cierta inquietud. Anteriormente había acabado con el director de la fábrica y lo había disimulado para que pareciera un ataque de lobos. Sin embargo, pensaba que quizás estaban buscando la pistola. En ese momento, un hombre levantó la mano para hablar. Era el médico charlatán de antes, quien dijo haber visto a Xiao Su salir, señalándolo directamente. Al oír esto, Con Yan envió a sus subordinados a registrar la casa. El vendedor Wang intentó mediar, explicando que Xiao Su estaba bajo la protección del jefe Luo, quien venía de la fortaleza. Al escuchar el nombre de Luo, Con Yan se detuvo, pensativo, pero finalmente dijo que no importaba si estaba bajo su ala, debía cumplir con su deber. Xiao Su fue retenido, mientras Liu Yan se paraba en la puerta con una daga, bloqueando la entrada. Xiao Su le pidió que no obstruyera el lugar, y Liu Yan, aunque a regañadientes, hizo caso a su hermano. Desde un rincón, el médico charlatán observaba la escena, riendo de forma maliciosa. Los soldados entraron a la vivienda y comenzaron a revisar cada rincón. En ese momento, Liu Yan utilizó discretamente sus poderes, y, cuando Con Yan preguntó si habían encontrado algo, sus subordinados respondieron que no habían hallado nada sospechoso. Este lugar era un pueblo sin valor, y si la pistola estuviera allí, debería haber sido fácil de encontrar. Por ahora, Xiao Su y Liu Yan se habían librado de problemas, y Xiao Su fue liberado. Sin embargo, ahora sabía perfectamente quién lo había traicionado y lo mantendría en su radar. Wang se acercó y comentó que lo que él había hecho realmente no era necesario, ya que Xiao Su habría estado bien de todos modos. Xiao Su le agradeció sinceramente, a lo que Wang añadió que todo esto había sido posible gracias al reconocimiento de su jefe. Si no tuviera esa protección, por muy amable que fuera, habría sido difícil para él intervenir. Intrigado, Xiao Su preguntó quién era el jefe Luo. Wang le explicó que era un representante del consorcio Qin en la Fortaleza 113, alguien a quien le había impresionado mucho la medicina que le había proporcionado. Incluso insinuó que, si Xiao Su le entregaba una cantidad considerable de esa medicina, él podría garantizar su seguridad fuera de la fortaleza. Xiao Su le preguntó si podría pedirle a su jefe Luo que les permitiera entrar a la fortaleza. Wang negó con pesar, explicando que los consideraban impuros y, por lo tanto, no se les permitiría el ingreso. Además, argumentó que, sin él afuera, no habría nadie para recolectar las hierbas medicinales. Si tuviera la oportunidad de entrar, él también lo haría sin pensarlo dos veces. Xiao Su comprendió que Wang lo necesitaba para el suministro de medicina, razón por la cual no se le permitía entrar. De repente, Liu Yan empezó a mostrar signos de dolor, y se aferró a las ropas de su hermano antes de desmayarse, lo que preocupó profundamente a Xiao Su. De regreso en la casa, Xiao Yu ayudaba con los cuidados a Liu Yan, quien aún mostraba signos de agotamiento. Xiao Su le advirtió a su hermano que dejara de ser imprudente, ya que una fiebre alta podría empeorar la situación y mandarlo al más allá. Estaba seguro de que Liu Yan había pedido un deseo y sufrió las consecuencias del contragolpe. Liu Yan, aún débil, le respondió que lo hizo porque no quería que nada malo le pasara a él. Mientras Xiao Yu le colocaba un paño húmedo en la frente para bajar su temperatura, Liu Yan se disculpó con ella por su comportamiento pasado. Xiao Yu le dijo que no tenía que disculparse, ya que, sin una mentalidad fuerte, ninguno de ellos habría sobrevivido en este mundo. Liu Yan, atribuyendo su supervivencia a su hermano, comentó que Xiao Su siempre lo había protegido, a lo que él respondió que se aseguraría de que tuvieran una vida cómoda. Con eso, trató de aliviar un poco la tensión. A la mañana siguiente, Xiao Su salió de la casa y se encontró con Wang,
quien lo felicitó. Le contó que el médico charlatán, asustado por los recientes eventos, había recogido sus cosas y se marchó, dejándolo como el único médico del lugar. Gracias a esto, los administradores de la fortaleza le habían otorgado una casa donde podría establecerse. Como muestra de agradecimiento, Wang le entregó a Xiao Su una caja que contenía un suplemento especial para él y su hermano, algo nutritivo que había atesorado durante años. Xiao Su, recordando un comentario del profesor, le dijo en tono de broma que ese suplemento no era lo que él creía y que, de hecho, tenía un origen un tanto extraño. Wang, sorprendido y algo incómodo, intentó defenderse, a lo que Xiao Su respondió que solo estaba bromeando. La conversación se tornó más seria, y Wang le preguntó si había ido a recoger hierbas y si le quedaba algo de la medicina que le había vendido anteriormente. Xiao Su, intrigado, le preguntó por qué necesitaba más tan pronto si hacía poco le había vendido una. Wang, sonrojándose ligeramente, explicó que la medicina era para alguien poderoso y que, sin su apoyo, jamás habría conseguido la clínica. Tras esto, Xiao Su sacó la medicina y sellaron el trato por 1200 tales, marcando el inicio de una posible colaboración en el futuro. De esta forma, Xiao Su ganó un punto de agradecimiento, dándose cuenta de que el viejo Wang era realmente sincero en su trato. Antes de marcharse, Wang le sugirió mudarse rápidamente, pues muchas personas tenían el ojo puesto en la casa de ladrillos que ahora ocupaban. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Tras un tiempo, los protagonistas llegaron a la antigua clínica, un lugar amplio que Liu Yan señaló con entusiasmo. En el centro de la habitación había una bandera con la palabra rejuvenecimiento, lo cual hizo que Xiao Su se sintiera algo incómodo. Justo en ese momento, el sistema le asignó una misión a Xiao Su, atender a 10 pacientes. Para su suerte, no tuvo que esperar mucho, pues pronto llegó su primer caso. Al preguntarle al paciente sobre el tipo de herida, Xiao Su recibió una sorpresa. La pareja estaba esperando un hijo, y el marido le explicó que su esposa comenzó a sentir dolores abdominales esa mañana. Al principio, Xiao Su mantuvo la compostura, pero pronto se dio cuenta de la complicación de la situación, pues no tenía experiencia en obstetricia. Con total honestidad, preguntó al hombre a quien prefería salvar si algo salía mal, su esposa o el bebé. La pareja quedó perpleja ante la pregunta, y Xiao Su les explicó que no era obstetra y que sería irresponsable intentar ayudarlo sin conocimientos. Sugirió que fueran a la escuela y pidieran libros al profesor para obtener más información. La pareja, aunque un poco desconcertada, le agradeció sinceramente, considerando que este nuevo médico parecía ser más honesto que el anterior, quien les había vendido una medicina que no surtió efecto. A partir de ese momento, Xiao Su decidió que atendería solo aquellos casos que pudiera tratar y sería honesto con los que no. Poco a poco, completó su misión de atender a 10 pacientes, ganando gratitud por su sinceridad. Y a los que no podía tratar, los despedía amablemente. Una vez completada la misión, el sistema le asignó un nuevo objetivo: tratar a 20 pacientes. Antes de comenzar, revisó sus estadísticas y vio que su fuerza había subido a 55 y su agilidad a 41, lo cual lo situaba muy por encima de la mayoría de las personas. Con esta mejora en sus capacidades, se sintió listo para afrontar la nueva misión y continuar ganando experiencia. Liu Yan se acercó a Xiao Su, extrañado, y le preguntó por qué trataba a todos los pacientes a fondo, advirtiéndole que, si seguía así, no ganarían tanto dinero. Xiao Su le explicó que si no trataba correctamente a los pacientes, sus condiciones podrían empeorar. Le recordó cómo el doctor anterior intentaba curar a todos sin discernimiento y terminó siendo alguien a quien nadie quería. No podemos seguir ese camino, añadió con firmeza. Liu Yan, con un tono sombrío, comentó que si a ellos les pasara algo, nadie los ayudaría, ya que a principios de año mucha gente esperaba que perecieran. Xiao Su puso una mano en el hombro de su hermano y le dijo que no debía permitir que las penas del pasado le pesaran. Justo en ese momento, alguien llegó a la clínica con urgencia, asegurando que había desarrollado un problema extraño y que necesitaba ayuda, además de que todo se mantuviera en secreto. Xiao Su lo invitó a explicarse, advirtiendo que no podría atender problemas relacionados con su bestia. El hombre le aseguró que no se trataba de eso. Cerró la puerta y le dijo a Xiao Su que no se asustara por lo que estaba a punto de mostrar. El visitante abrió la boca y un extraño poder emergió, formando una burbuja que, al explotar, liberó una onda de energía que hizo que Liu Yan retrocediera.
Xiao Su analizó la situación y concluyó que el impacto no era particularmente fuerte, pero sí algo que una persona común no podría hacer. Mirando al hombre, le dijo con calma que no estaba enfermo, más bien, parecía haber desarrollado una habilidad sobrenatural. El hombre preguntó si era algo similar a las personas que podían hacer cosas increíbles, como materializar objetos de la nada. Xiao Su asintió, y el hombre le agradeció sinceramente por la ayuda y la explicación. Al caer la noche, Xiao Su reflexionaba sobre cómo las personas con poderes sobrenaturales empezaban a aparecer en este pequeño pueblo. Cada día, el mundo se volvía más peligroso, y él sabía que también poseía una habilidad especial. Había acumulado una buena cantidad de puntos de gratitud ese día, y esperaba pronto desbloquear un arma. Mientras pensaba en esto, percibió una presencia cercana al muro de su casa. Afuera, un grupo de personas estaba intentando escalar el muro, y justo cuando se disponían a entrar, Xiao Su los sorprendió al saludarlos, causando que se asustaran. De una sola patada, dejó a uno fuera de combate. El caído pidió ayuda a sus compañeros, quienes intentaron someter a Xiao Su, pero gracias a sus habilidades, los redujo fácilmente. Mientras ellos rogaban por su perdón, Xiao Su les preguntó quién los había enviado. En ese instante, Konyan llegó a la clínica y exigió que le abrieran la puerta. Xiao Su se preguntaba qué estaba sucediendo, abrió la puerta, y los miembros del ejército se quedaron algo perplejos al ver que tenía un letrero puesto encima, y se preguntaban si es que acaso estaba enfermo. Aún con todo esto, Konyan ordenó a sus subordinados registrar la casa nuevamente. Xiao Su intentó objetar, recordando que ya habían hecho una revisión, pero Konyan le explicó que esta era una nueva orden, sin darle opción a protestar. Le dijo a los hombres que Xiao Su había capturado que eran basura, pues los había enviado a buscar el arma, pero en su lugar fueron atrapados. Él se presentó oficialmente y le dijo a Xiao Su que si tenía alguna queja, podía mencionar su nombre. Xiao Su respondió que no había problema, mientras evaluaba la posibilidad de que Konyan estuviera relacionado con el director, a quien había derrotado antes. Si así era, este tipo no lo dejaría tranquilo tan fácilmente. Antes de irse, Konyan le dio una palmada en el hombro y comentó que habría sido genial si hubiera nacido en la fortaleza. Le hizo saber que, si deseaba abandonar este lugar, siempre podría convertirse en un soldado bajo su mando, ofreciéndole una oportunidad tentadora. Xiao Su respiró aliviado al recordar que había tenido la precaución de esconder su arma en las montañas cuando fue a recoger medicina días atrás. De lo contrario, podría haber sido atrapado con las manos en la masa. Al día siguiente, se despertó por el bullicio de la gente afuera y, al asomarse, vio al grupo de mercenarios que había conocido anteriormente. Aunque se habían ido con aspecto ordenado y confiado, ahora regresaban con un aire miserable y desaliñado. Observándolos, Xiao Su se preguntó qué los había hecho volver en tan mal estado, ya que no se sabía de ningún lobo cerca, dado que estaban ocupados en la fábrica. Al mirar las ropas rasgadas de los mercenarios, no podía evitar pensar que la chica con el dominio perfecto de las armas de fuego debía ser fuerte. Liu Yan, quien también observaba la escena, le comentó a Xiao Su que los mercenarios estaban buscando a Wang, quien les había recomendado un guía, el cual aparentemente no había regresado. Una de las mercenarias, quien se llamaba Luo Xinyu, se quejaba con Wang por haberles recomendado a un guía que les hizo perder 3 días y se equivocó con las indicaciones. Wang, manteniendo la calma, le preguntó dónde estaba el guía ahora. Xinyu le respondió con enojo que lo encontraron hecho papilla en el río. Xiao Su, que escuchaba atentamente, pensó que nunca había oído hablar de alguna amenaza en el río. Wang, por su parte, le recordó a la chica que ya les había advertido que, si querían cruzar las montañas, necesitaban la ayuda de Xiao Su. Sin embargo, les explicó que ahora no había tiempo, pues ellos estaban trabajando para el jefe Luo. Xinyu, intrigada, preguntó si conocía al jefe Luo y si Xiao Su realmente podría guiarlos a través de las montañas. Wang aseguró que sí, y Xinyu ordenó a sus compañeros que regresaran a la fortaleza. Antes de irse, Wang miró a Xiao Su, se acercó y comentó que lo había ayudado a ahuyentar a los mercenarios y que debería agradecerle. Cuando Xiao Su no respondió con gratitud, Wang le preguntó si todavía no lo había perdonado, alegando que lo había recomendado con buenas intenciones. Xiao Su, molesto, le preguntó por qué no iba él mismo si tanto interés tenía y le ofreció trazarle una ruta hasta el destino que buscaba. Con ello luego podría entrar a la fortaleza. Wang suspiró y le explicó que no tenía sus habilidades y que no podía dejar solo a su hijo. Xiao Su respondió que él también tenía un hermano y una hermana a quienes debía proteger,
pero Wang insistió en que estaba pensando en su bienestar y que, si tuviera 20 años menos, habría ido él mismo. Aunque la discusión se puso algo intensa, al final, el viejo Wang le agradeció sinceramente a Xiaosu. En medio del alboroto, Xiaosu escuchó como un hombre gritaba a los soldados que lo soltaran. Reconoció al hombre y comenzó a preguntarse si los militares habían descubierto su habilidad. A su alrededor, algunas personas intentaron interceder por él, pero los soldados los bloquearon. Wang, curioso por la situación, se acercó a uno de los militares para preguntar qué ocurría, pero solo recibió una brusca orden para que se alejara. Intrigado, Wang susurró a Xiaosu que parecía que habían capturado al hombre por su habilidad. Xiaosu le preguntó por qué pensaba eso, y Wang explicó que había oído rumores de que el hombre había mostrado su poder a algunos amigos, quienes lo traicionaron y lo delataron. Le explicó a Xiaosu que las fortalezas tenían órdenes de cazar a personas con habilidades sobrenaturales, ya que eran vistas como amenazas potenciales. Wang le lanzó una mirada sombría y preguntó qué haría si temiera a alguien con poderes. Xiaosu respondió sin dudar, acabaría con él. Wang, con una sonrisa amarga, le advirtió que la situación no era tan simple y le contó que en la fortaleza habían establecido un hospital mental diseñado específicamente para encerrar y estudiar a los usuarios de habilidades, sometiéndolos a pruebas invasivas. Le recomendó a Xiaosu y a su hermano que, si alguna vez desarrollaban poderes, jamás los revelaran. Justo en ese momento, alguien llegó con noticias de que el padre del hombre capturado estaba buscando venganza. Había rastreado a cada uno de los que había traicionado a su hijo y los había hecho pagar, aunque en el proceso sufrió una herida profunda en la espalda, que lo dejó fuera de combate. Al ver a su esposo muerto, con el alma rota, su esposa se arrodilló a su lado, llorando desconsoladamente, sin familia ni nada a lo que aferrarse, decidió seguir el destino de su hijo y esposo. Xiaosu observó con frialdad mientras Wang reprendía a los que murmuraban con desdén. En silencio, Xiaosu reflexionó sobre la miseria de la sociedad en la que vivía, llena de traiciones y desprecio por aquellos que eran diferentes. Más tarde, se encontró con el profesor y le confesó su deseo de enseñar a los alumnos cómo defenderse de personas hostiles. El profesor, que ya estaba al tanto de lo que había sucedido, le respondió que había pasado años enseñando a sus alumnos a enfrentarse al medio natural, precisamente para evitar que vieran a su propia especie como el enemigo. Sin embargo, al ver la determinación de Xiaosu, comprendió que los tiempos estaban cambiando y le permitió continuar con sus enseñanzas, sin detenerlo. Después de un rato, Xiaosu se dirigió al aula y, al llegar, notó que varios chicos rodeaban a su hermano Liu Yan, en lo que parecía una animada discusión. Xiaosu, alerta, se preguntó si habrían descubierto su habilidad sobrenatural, pero escuchó a una chica reclamarle a Liu Yan que pidiera a su hermano que no extendiera tanto las lecciones, o ella se quejaría con el profesor. Liu Yan, molesto, le respondió que si hubieran seguido sus indicaciones, no tendrían que preocuparse por esos detalles. La chica insinuó que Xiaosu planeaba tomar el control de la escuela. Xiaosu, al observar la situación, se relajó al darse cuenta de que solo eran discusiones triviales. Liu Yan, un poco irritado, les recordó que la información que su hermano les había compartido era valiosa y podría salvarles la vida en un momento crítico. Sin embargo, ellos no eran agradecidos. El chico que se sentaba a su lado lo quedó viendo por un rato, así que él preguntó por qué lo miraba. El chico dijo que solo notó que parecía infeliz, y tras hablar un poco las cosas se calmaron. Al entrar al aula, Xiaosu decidió retomar su lección y les preguntó a los estudiantes cuáles eran las partes más vulnerables del cuerpo humano. Los alumnos, sorprendidos, admitieron que no lo sabían. Xiaosu entonces comenzó por la zona más evidente, el cuello. Explicó que, en el cuello humano, habían alrededor de 20 cartílagos y que, si se golpeaba cualquiera de ellos, el oponente perdería la capacidad de luchar al instante. La clase continuó con Xiaosu detallando otros puntos vitales. Al terminar la clase, todos salieron corriendo, dejándolo solo y un poco desanimado por su falta de interés en la importancia de lo que les había enseñado. Con un suspiro, Xiaosu deseó que esos conocimientos nunca tuvieran que ser utilizados en una situación real. Mientras lamentaba la falta de comprensión de sus alumnos, Wang se le acercó, con una expresión seria. Le informó que debía empacar sus cosas, pues acababan de recibir una carta. El jefe Lu había dado su autorización para que Xiaosu guiara a los mercenarios. Esta vez, tendría que ir a las montañas, lo que significaba que lo esperaban nuevos desafíos en su próximo viaje. Debía moverse rápido y prepararse ya que los mercenarios llegarían en cualquier momento.
Él no dejaba de preguntarse cómo ese grupo había logrado convencer al jefe Luo. Sospechaba que debían haber ofrecido algo de gran valor o, tal vez, él estaba apoyando la expedición a la montaña Jing desde las sombras. Sin embargo, la pregunta clave era el verdadero objetivo de esta misión, que parecía cada vez más sospechosa. Antes de irse, Xiao Su salió del aula para buscar al profesor San. Sabía que no podría evitar el viaje, así que era crucial dejar todo en orden antes de su partida. Cuando encontró al profesor, le explicó la situación y los motivos de su inminente salida. El profesor San, preocupado, le preguntó si realmente era necesario que fuera él quien los guiara. Xiao Su suspiró y respondió que, en este momento, la vida de todos en el pueblo dependía de la fortaleza. Si rechazaba la misión, se arriesgaba a enfrentarse a represalias que podrían poner en peligro su permanencia en el pueblo. El profesor le aseguró que, mientras él estuviera ausente, su familia podría quedarse en la escuela sin ningún problema. Xiao Su agradeció sinceramente este gesto. Antes de partir, el profesor le recordó que se cuidara. Al regresar a casa, su hermano le preguntó preocupado si era posible negarse a la expedición a la montaña, a lo que Xiao Su le respondió con tranquilidad que regresaría sano y salvo. Le dio algo de dinero a Xiao Yu y le pidió que, como agradecimiento, le comprara unos cigarros al profesor San, en señal de gratitud por permitirles quedarse en la escuela. Xiao Su decidió dejarle un poco de dinero a su hermano, por si Xiao Yu se volvía codiciosa y decidía tomarlo para sí misma. Aunque le dolía pensar de esa forma sobre su hermana, sabía que, en este desolado mundo, incluso los seres queridos podían traicionarte por su propio beneficio. Xiao Yu aceptó la tarea con seriedad, prometiéndole que la cumpliría. Un toque en la puerta llamó la atención de Xiao Su, y en ese momento se activó una misión inesperada. Debía rechazar la oferta de participar en el viaje a la montaña. Se sorprendió, preguntándose por qué el sistema quería evitar su participación y si acaso había algún peligro oculto. Al abrir la puerta, se encontró con la chica que había conocido anteriormente. Ella le dijo que debía saberlo pactado y que ya era hora de partir. Xiao Su fingió estar loco, lo que llevó a Xin Yu a cuestionarse si tenía algún tipo de trastorno. Entonces apareció Con Yan, quien le dijo a Xiao Su que dejara de actuar. Él, sin dudar, declaró que no iría, cumpliendo así con la misión. Con Yan estaba a punto de confrontarlo, cuando Xiao Su reconsideró y afirmó que aceptaría, pero con condiciones. Solicitó una tarifa de $30,000. Xin Yu le dijo que solo le pagarían 10,000, pero Xiao Su continuó sumando condiciones hasta que finalmente aceptaron. Además, pidió que Con Yan no los acompañara en el viaje, ya que temía que su presencia causara problemas. Xin Yu y la tiradora, quien era llamada Xiao Jing, estuvieron de acuerdo, y así el equipo quedó listo para partir. Antes de iniciar el viaje, Xiao Su sugirió que, como compañeros de travesía, compartieran sus nombres. Al principio, el grupo se mostró reacio, pero finalmente cada uno se presentó. Así comenzó el viaje hacia la misteriosa montaña. Mientras se alejaba, Xiao Su se volvió para observar a su familia y despedirse, y mientras él se iba su hermano parecía estar pidiendo algo en secreto. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.